Muy bien, ya estamos en vivo. Muy bien. Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con este espacio interesante donde cada fin de mes tenemos la oportunidad de escuchar a grandes conferencistas, de escuchar a grandes ponentes y el día de hoy pues no es la excepción. Presentaré a nuestra oradora de esta noche, Giselle Gamboa Ávila. Un gusto tenerte por aquí. Ella es licenciada en Derecho, especialista en políticas públicas por el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur y en Primeros Auxilios Psicológicos de Berkeley University. Además, es integrante de la delegación mexicana en el séptimo foro de países en la CEPAL. Es representante de la sociedad civil mexicana en la consulta ministerial de la Declaración de Cartagena por los derechos de las personas refugiadas en 2024. Actualmente es asesora del Consejo Electoral en el Consejo General del INE. Cuenta con una vasta trayectoria en oratoria y debate. Entre ello, destaca el campeonato en el Certamen Nacional de Oratoria, el doctor Belisario Domínguez Palencia, en Chiapas 2025, donde representó al estado de Oaxaca y se convirtió en la primera mujer en ganar el certamen convocado por el Instituto Electoral del estado de Chiapas. Además, también tenemos el Certamen Nacional de Oratoria, licenciado Benito Juárez García, donde representó también a su estado obteniendo el primer lugar en el Congreso en memoria del Benemérito de las Américas con el discurso Los derechos de las mujeres en México. También tenemos entre su trayectoria el campeonato del Certamen Nacional de Oratoria Juan Escutia en Tepic Nayarit 2019. Y por último, el Certamen Nacional de Oratoria y Debate Político Intelimundo, donde representó también a su bello estado y obtuvo el primer lugar en el Certamen Nacional de Oratoria convocado por esta institución. Ha sido jurado calificador para el Certamen Nacional de Oratoria Juan Escutia en el Congreso del Estado de Nayarit en 2025, en el Certamen de Oratoria Ricardo Flores Magón en el Senado de la República, también en 2025, y en el Certamen Nacional de Oratoria Hablar para Crecer, Querétaro 2025, organizado por nuestro bello colegio, el Colegio Queretano de Oratoria. Un gusto tenerte por aquí, Giselle, te cedemos la palabra. Ania, muchas gracias Mayra también por la invitación a este espacio y sobre todo por hacer la oratoria un poco más flexible como a diferentes perspectivas. Me parece que mucho se ha asociado la oratoria con ciertos espacios. Por ejemplo, suele asociarse preponderantemente a la política, a asociarse concretamente a ciertas profesiones, pero específicamente la oratoria siempre ha tenido ese alcance social en diferentes esquemas. Entonces, cuando recibo la invitación del Colegio Queretano a dar una plática específicamente sobre la oratoria vista desde otras perspectivas, me entusiasma porque precisamente la comunicación oral es uno de los canales fundamentales para poder conectar no únicamente con nuestros propósitos personales, sino también con esas causas sociales que resisten a los embates del presente, ¿no? Entonces, ese es el propósito de este material que voy a compartirles en un momento y que me gustaría que precisamente se tenga en el tintero presente que la comunicación oral siempre va a ser esa plataforma de ayuda para todas las personas que deseen quejarse de algo en algún espacio, para todas las personas que deseen luchar por algo, como las causas que aquejan a nuestra sociedad en su conjunto, ¿no? Antes de eso, quisiera partir de la idea de que todo lo que nos forma como personas le da voz a nuestras ideas. Muchas veces se parte de esta idea de que un discurso es necesariamente una pieza creada para algo específico, ¿no? Por ejemplo, un evento de clausura, una graduación o un escenario particular, pero analizando un poco la postura de que
de qué es el discurso, ya a gran escala podemos encontrarnos que el discurso es más que un texto, es más que un simple fragmento memorizado que puede prepararse muy bien para algún espacio, y viéndolo desde el lado filosófico, a mí me gusta siempre partir de eso. La escuela del estructuralismo francés nos dejó mucho esta reflexión a partir de un filósofo que se llamó Michel Foucault, que seguramente muchas y muchos de ustedes lo han de ubicar por cierta obra de la visión panóptica que se debe tener respecto de alguna situación en particular, Vigilar y Castigar. Pero el filósofo y semiólogo también Michel Foucault se adentró un poco más a estudiar el origen del discurso. Él fue miembro del Colegio Francés, y en el Colegio Francés su cátedra inicial precisamente llevaba por título El orden del discurso. Él expresa ahí que se sentía profundamente agobiado por saber qué iba a presentar en esta cátedra inicial cuando se vuelve miembro del Colegio de Francia, porque antes de él venían muchas ideas de su familia, muchas ideas de la sociedad, todo lo que en feminismo podemos llamar lo performativo. Todo eso es lo que se carga sobre los hombros. Muchas cosas que nosotros hacemos, que nosotros decimos, parten precisamente de la idea de que alguien nos enseñó a ejecutarlas, a decirlas o a pensarlas de tal forma. Él, Michel Foucault, era muy amigo de Roland Barthes. Roland Barthes fue igual un semiólogo, miembro del Colegio de Francia, que escribe otra obra, digamos, la segunda obra importante de la filosofía estructuralista en Francia, que es Mitologías. Mitologías de Roland Barthes distingue precisamente el discurso político como ese medio como de identificación de las corrientes ideológicas de nuestro tiempo, bajo la premisa nadie reclama la paternidad de las ideas. ¿Por qué nadie reclama la paternidad de las ideas o la maternidad de las ideas? Porque nunca partimos de que somos ideas únicas, de que somos los creadores de la narrativa de nuestro tiempo. Si la narrativa de nuestro tiempo tiene ciertos elementos de queja, de coyuntura, incluso ideas contrapuestas a una idea predominante, es decir, las resistencias o las desobediencias civiles, todo eso viene catalizado a diferentes luchas. Es decir, nada es improvisado. Y esto me parece interesante mencionarlo porque muy seguramente si están viendo esta transmisión o si forman parte, desde luego que del pool de alumnos del Colegio Queretano de Oratoria, sabrán que una de las disciplinas es improvisar discursos, pero realmente poco a poco se van a ir a dar cuenta que no siempre improvisamos, más bien nunca improvisamos. Si bien nos podemos sacar un discurso al calor de un concurso de oratoria o de un evento familiar que tengamos y somos la persona designada para hacer el uso de la voz o un evento en el trabajo, nosotros como oradoras, oradores, no partimos de la nada. Es decir, soy una persona autónoma con conocimientos, no vengo en blanco. Entonces, en ese momento, cuando alguien se enfrenta a una tribuna, a una situación en la que tiene que improvisar, en realidad estamos hablando que la preparación cotidiana de la persona es la que hace que esto se transforme en una pieza elocuente, en una pieza oratoria convincente para el público que nos está escuchando. Saliéndonos un poco de esta coyuntura de el hablar rígidamente de la disciplina de la oratoria ya terrenalmente en los concursos o en los eventos, hablemos un poco más de cómo otro tipo de profesionales hacen uso del discurso para ejemplificar que ningún conocimiento es improvisado, que era esto que sostenían nuestros filósofos franceses, que el origen del discurso no parte de una persona, sino de la sociedad en la que nace, del tiempo que lo arropa. Eh,
hay un cronista deportivo, hubo un cronista deportivo porque desafortunadamente ya falleció. Él se llamaba Ángel Fernández, fue uno de los cronistas del Mundial del 70 cuando el Rey Pelé, el autor del Jogo Bonito, gana el Mundial en el Estadio Azteca. Dejando de lado la anécdota de Pelé, Ángel Fernández fue como el referente que seguramente muchos de los que estamos escuchando aquí, quizá al más antaño podamos recordar al perro Bermúdez. Eh, Precisamente fue el perro Bermúdez quien heredó ciertas formas de llevar la crónica deportiva a algo cercano a las personas. No había ningún hogar mexicano, sobre todo cuando antes no habían tantas plataformas de streaming y cuando no había más opciones de canales, no había hogar familiar en México que no tuviera siempre en televisión un partido de fútbol. Entonces Ángel Fernández, en 1970, cuando antes de la popularidad de la televisión también había fútbol en la radio, la crónica deportiva jugaba un rol muy importante porque muy seguramente se han dado cuenta que hay partidos que ya resultan tan aburridos. En parte es porque ya no tenemos cronistas deportivos de la talla de Ángel Fernández y en parte también es porque así es el juego. De pronto no está pasando absolutamente nada, ya hay jugadores nuevos o jugadores que ya juegan con 3 dígitos y que nadie ubica, ¿no? Entonces, pues la gente se aburre, el espectador se aburre en el momento de estar viendo un juego en el que no está pasando absolutamente nada. Y el rol de Ángel Fernández por ahí de los años 70, pues sí era darle vida a esos momentos vacíos, pero también a los momentos enérgicos de un partido de fútbol. Por ejemplo, fue una de las personas que más apodos les puso a los jugadores de su tiempo, ¿no? Por ejemplo, el Calimán, y era una persona profundamente culturizada, es decir, su discurso o la improvisación del ponerles apodos al calor del momento no venía de, ay, nada más se me ocurrió, ¿no? Por ejemplo, una vez su hijo jugaba en un equipo de fútbol de Puebla y a él normalmente no le tocaban narrar ese tipo de eventos deportivos porque pues su papá narraba crónica deportiva a grande nivel, ¿no? Por ejemplo, fútbol o béisbol, como las ligas mayores, lo que era taquillero, lo que era estelar. Pero cuando le toca narrar un juego del Puebla, su hijo mete un gol y empieza a retomar sangre de mi sangre, ¿no? Entonces, quienes no sabían, por ahí se iban a enterar porque la crónica deportiva incluía eso, el dato curioso de lo que estaba pasando en el juego. Pero esto ya hablando de un escenario deportivo. Y a propósito también de ser el Día Internacional del Libro, me gustaría pasar la hoja en cómo el discurso también ha transmutado a todas esas historias que nos hemos comido en novelas, en crónica, en relato, todo lo que forma parte del cúmulo de la literatura. Y un ejemplo de esto es que las creaciones literarias, las novelas modernas, novelas principalmente que parten de retomar recursos de la realidad, tienen que ver con eso, con la forma de contar un escenario que se está viviendo. A mí me gusta mucho un discurso que dio Gabriel García Márquez cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, porque él narra algo tan sencillo, pero en este discurso se ve más elocuente. Ahí les va el ejemplo. Eh, Él quiere contar la historia de cómo una flotilla florentina descubre el sur del continente. En concreto, fue la flotilla de Hernando de Magallanes, quien como pago para la liberación de su fianza, porque estaba en prisión por deudor, pues le embarcan a una misión de encontrar una forma de cruzar el mundo sin pasar por la India, es decir, de estas islas europeas, cómo evitar pasar por la India para llegar a las Filipinas.
porque en aquellos años era la era de la especiaría y las especias de la comida, como el tomillo, el clavo, valían mucho más que el oro, ¿no? Entonces, eh, él dice, no hay problema, ya se sabía que existíamos aquí en América porque ya los españoles habían llegado a nuestros territorios. Entonces él dice, bueno, si me voy más abajito de la Nueva España, seguramente encuentro una forma de llegar a las Filipinas, como digamos, en lugar de irme para la izquierda, me voy a la derecha, ¿no? Entonces él se embarca en posiblemente una de las aventuras más riesgosas que fue atravesar los golfos que existen al final de América, ¿no? Que son estos golfos precisamente llamados los golfos de Magallanes, o Tierra del Fuego, o Punta Arenas, la zona más austral de nuestro continente. Pero Gabriel García Márquez lo cuenta de la siguiente forma. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en un viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que habían visto un engendro animal con pata y orejas de mula, cuerpo de camello y relincho de caballo. Contó que el primer nativo que encontraron en la Patagonia le puso enfrente un espejo y aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Esta historia breve y fascinante es como las historias de la conquista de nuestro pueblo latinoamericano y comienza a narrar diferentes escenarios de cómo la conquista sostenida, no únicamente de Europa, sino la conquista imperialista, la conquista capitalista, se reverberaba, ¿no? En la forma de oprimir a los pueblos latinoamericanos. Pero él en esa pequeña entrada cuenta todos estos detalles que ya les hablaba hace unos instantes, ¿no? Como Antonio Pigafetta era el cronista de la flotilla de Hernando de Magallanes. Siempre, hace muchos años, tenían la historia peculiar todas las flotillas de exploradores que llevaban un historiador, porque era la persona que contaba lo asombroso que solía pasar en estas historias de navegación. Y a propósito, hablando de navegantes, uno de los libros de navieros más importante dio vida a una de las grandes obras de la literatura infantil que se llama Robinson Crusoe, y que aquí nos desglosa otro ejemplo de cómo la oratoria o el discurso sí tiene mucho que ver en cómo contamos las cosas. Daniel Defoe fue un escritor inglés que le da vida a esta obra que se llama Robinson Crusoe, que seguramente muchas y muchos de ustedes ubican, que fue aquel náufrago que de pronto estaba educando a Jueves y bueno, crea una especie de gobierno en una isla, ¿no? Pero en realidad esa fue una historia del tiempo de Daniel Defoe que simplemente le metió más aventura, ¿no? Le metió la historia de qué hubiera pasado si yo cuento la historia de lo que le sucede al náufrago en esa isla que se pone a gobernar, que crea leyes, que lleva el conteo de los días. Y para esa época, el mundo entero estaba fascinado con las novelas fantásticas, ¿no? Como dragones, pegasos, cosas imaginarias, cosas que no eran terrenales. Entonces, algo que empieza a caracterizar a la literatura moderna es justamente contar las cosas simples. Y ahí está otro ejemplo, bueno, no simples, contar las cosas realistamente, es decir, no me voy a inventar un dragón para decir que tenía algo fascinante en un terreno de juego, en una aventura naviera, ¿no? Entonces, más bien se refería al cómo vuelves una historia algo que posiblemente fue tan sencillo. Yo les invitaría específicamente a que hagan este ejercicio en su vida cotidiana. Si bien es cierto, me levanté con la bruma de la Ciudad de México y me encaminaba a el metro de la Ciudad de México, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué elementos tenía mi rutina cotidiana? Tenía una de las avenidas que llevan al Coloso de Santa Úrsula, tenía una Frida Kahlo en la Glorieta, tenía un amanecer
peculiar en donde lograba verse la mujer dormida, el Iztaccíhuatl, pero curiosamente no se veía el Popocatépetl porque una barrera de nubes lo envolvía, ¿no? Entonces, no es exagerar en lo forzado de la retórica, sino más bien cómo esos escenarios de la vida cotidiana van tomando identidad. Entonces, a mí me parece que esta era la experiencia importante de este tipo de espacios del Colegio Queretano de la Oratoria, el tratar de dar este tipo de experiencias de cómo la vida cotidiana comparte también mucho sentido con el arte de la palabra. Y ya en mi presentación les anticipaban que he participado en ciertos espacios de oratoria, pero compartiendo ya en este segundo bloque de mi plática cuál ha sido lo trascendente en mi vida al contar con este conocimiento de la oratoria, yo creo que ha sido el posicionar ciertas historias contadas a modo de que logren sensibilizar a las personas. Estaba reflexionando que hoy hace 2 años estaba en el foro de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, está en Chile, y me acuerdo que me tocó hablar sobre las políticas públicas que el gobierno mexicano ha implementado para erradicar los efectos del calentamiento global. Eh, entonces, a mí me pareció una idea interesante llevar como discurso, porque obviamente en este tipo de eventos solo se necesita un determinado tiempo, pero que así es reducido, que no te da tiempo de hacer un saludo grandilocuente ni nada, cómo transformar un dato. Es decir, la tasa de desplazamientos forzados en México asociados al cambio climático, a los incendios, la comunidad del bosque en Tabasco, San Mateo del Mar en Oaxaca, y también cómo eso tenía que ver con la diáspora migratoria de Centroamérica para México, con los huracanes ETA y OTA y con los huracanes que impactaron en Acapulco, ¿no? Entonces, el unir todos estos elementos para desembocar en una frase prácticamente en un foro internacional, pues me fueron útiles porque conocía el sentido de aprender a contar una historia. Entonces, yo creo que dejaría con esto abierto el micrófono para que ustedes también hagan preguntas, respuestas ahí en el chat de cómo, si quieren también compartirnos sus experiencias de cómo la oratoria les ha ayudado para posicionar su tema de tesis, para posicionar algún proyecto, para protestar, para quejarse en su ayuntamiento, en su estado, pero que realmente sepan que aunque algunas personas le llamemos oratoria, pues esto siempre es y será la forma de transmitir nuestras ideas. Esto es voz, esto es arte también y también es disciplina, porque como les decía, nadie es improvisado, todos parten de las raíces que tienen y esas raíces le dan identidad al discurso. Alguna vez, por un concurso de oratoria, se me acerca una persona a pedirme una entrevista sobre madres buscadoras y yo le respondí que yo no me sentía legítima para responder preguntas así. Si bien me acababa de escuchar un discurso de desaparición forzada, hablé desde lo que yo sabía, pero fuera de eso yo no puedo tener las credenciales para hablar en nombre de las madres buscadoras, porque ellas tienen una lucha que les representa, ellos tienen un sentir distinto al que yo tengo como espectadora. Ellas han pasado dolor, han pasado muchos nos institucionales, entonces siempre identificar cómo se legitima un discurso cuando esto representa a las personas y creo que es la conclusión a la que me gustaría llegar con ustedes. Sean cronistas deportivos, sean maestros de oratoria, sean abogados, sean doctores, sean odontólogos, siempre la forma de comunicar va a ser indispensable para la vida cotidiana.
No sé, Tania, si tenemos por ahí algunas preguntas, algunas experiencias que compartir. Muy bien, claro que sí, tenemos por ahí una pregunta. Nos pregunta, bueno, nos manda saludos Zaida Priscila y dice, maravillosa ponencia Giselle Gamboa Ávila. Y tenemos otra pregunta, ¿qué libros recomiendas para construir una narrativa de ese estilo? Yo creo que voy a empezar primero saludando a Zaira, también regresarle el saludo. Sé que fue la, la ponente inaugural de estas cátedras del Colegio Queretano de la Oratoria. Creo que también ella les compartió una clase hermosa de cómo la arquitectura también ha sido su lenguaje para hacer que confluyan la oratoria, su profesión y todo. Te mando un saludo hasta Nayarit, querida Zaira, querida Zaida, y me gusta también la pregunta porque me la han hecho muchas veces. La, es que no se trata de un método, más bien lo que quise decir en estos minutos que les hablé fue que encuentren la identidad de su historia. Creo que con este ejercicio que les compartí con mi anécdota y que me piden casi que un testimonio de madre buscadora, a pesar de que yo no lo sea, creo que está en la congruencia, porque no puedo darles lean a Villoro, lean, no sé, a Simón de Beauvoir, lean a Virgilio, porque eso forma parte de mi historia. Creo que ustedes siempre van a encontrar de la mano los autores que les representen. Por ejemplo, hay autores que a mí no me gustan, pero que seguramente a ustedes les ayudarán. Yo les puedo recomendar, eso sí, que siempre empiecen con un tema que les guste leer. A mí, en lo personal, me ha ayudado mucho para encontrar esa forma de comunicar más cercana, quizá, los libros de Juan Villoro. Juan Villoro es una persona fantástica, siempre tiene una forma tan increíble de contar las cosas. Soy su stalker porque en cuanto está en un evento yo voy a escucharlo por el mero placer de escucharlo. Y hay un libro que él recientemente, bueno, hace algunos, me parece que hace 2 años, publicó un libro que se llama La figura del mundo, que es sobre su papá, un filósofo igual muy reconocido, que también me encanta, don Luis Villoro, que escribió sobre indigenismo, también el indigenista, ¿no? Pero es interesante cómo se conoce esa perspectiva. A mí me gusta también recomendar novelas, lo que sea, pero lean novelas, porque la novela tiene ese lado creativo de contar las cosas. Por ejemplo, Cien años de soledad, que siempre para mí va a ser por excelencia la novela universal, además de El Quijote. Digo, El Quijote es un poco más profunda, pero si quieren empezar con leer una novela universal, yo diría que Cien años de soledad, porque tiene toda esa trama de origen y final de una familia, ¿no? Ya aquí haciendo un spoiler bien grande. Eh, y también una vez un familiar de Gabriel García Márquez, no, su mamá, dijo en una entrevista que que no sabía qué iba a ser su hijo cuando se murieran todas las personas que le contaban las historias que él escribía. Entonces creo que él siempre le dio voz a esos escenarios de la vida cotidiana. Si pueden conseguirse la edición de la Real Academia de la Lengua, la conmemorativa de 100 años de soledad, hay un ensayo fantástico que hace Carlos Fuentes en cómo a Gabriel García Márquez se le ocurre 100 años de soledad en un viaje de Semana Santa que hicieron en un camión guajolotero a Acapulco. El camión en el que venían regresando estaba lleno de animales. Ya saben, bueno, yo sí soy del sur del país, entonces sí me tocó ver esas escenas cotidianas, no sé tanto si en Querétaro o de la parte del país en la que me estén escuchando haya ese tipo de escenarios cotidianos,
pero sí me tocó ver cómo las personas viajaban con sus gallinas todavía en el ADO, ¿no? Bueno, en la línea sur del ADO, no en un ADO propiamente, pero fue en uno de esos escenarios que a Gabriel García Márquez se le ocurre Cien años de soledad, aunque los colombianos se enojen, pero pues realmente la historia de Macondo está pensada en el sur mexicano. Digo, tampoco quiero robarles el crédito de su más grande literato, pero sí es importante el explorar cómo la cultura llegó a conquistar su corazón. El corazón narrativo de Gabriel García Márquez. Una escena cuando llega Melquiades a venderle a José Arcadio Buendía un catalejo y él le dice, no, es que obviamente siempre lo engatusaba con sus discursos bien embelecedores, pero un día le dice, el mundo muy pronto no necesitará salirse de su casa para entender lo que está pasando del otro lado del continente. Y tiene razón, o sea, fue una profecía de Melquíades que en este tiempo podemos confirmarla, pero que suena fantástico porque Cien años de soledad es una novela atemporal, eh, siempre va a identificar a alguien que haya nacido en un país de Latinoamérica, entonces creo que es bonita. Va a parecer que quiero recomendar a puro boom latinoamericano, pero creo que ha sido lo que me funcionaba a mí. También les recomendaría Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, aunque haya tenido de pronto actitudes muy castigadas por la prensa o por la opinión pública, pues ha sido un gran escritor, ha sido posiblemente el más grande descriptor de cosas políticas de la escena latinoamericana. Tiene mucha novela política, específicamente Tiempos Recios se sitúa en tiempos del golpe de Estado que le dan a Jacobo Arbenz. Entonces, por ahí les recomiendo mucho esa obra y también además de libros, me gustaría recomendarles que escuchen. Creo que algo que se ha perdido en estos tiempos es la paciencia para escuchar a las personas. Muchas veces el, el hecho de querer tener todo rápido nos hace perder la concentración, no porque el discurso no sea interesante, sino porque estamos ya sobreestimulados con tanta información expresa. Entonces, tómense el tiempo de vez en cuando de escuchar una entrevista, de escuchar una conferencia. A mí me parece que hay mucho material en nuestro país del cual se puede nutrir y sobre todo que siempre su discurso esté lleno de conciencia. Es decir, lean noticias, porque una persona desinformada de lo que está pasando en la coyuntura nacional es una persona que no va a tener nada que decir. En, yo estudié ciencia política también y aunque pareciera que es una carrera en la que se da por hecho que tienes que leer noticias diario, siempre, eh, no faltaba quien sacara el comentario de, ay, no, yo prefiero no leer noticias porque me agobia, porque me hace sentir mal. Sí, nos hace sentir mal, pero esa sensación de sentirte mal, de odiar al mundo, de creer que somos una especie que merece la extinción, de hartazgo, eso crea los movimientos sociales, eso crea la tribuna pública. Y creo que una persona que quiere vivir completamente en una burbuja, yo no leo esos temas porque no son mis temas, pues es una persona que se cierra la posibilidad de conocer el mundo con nuevos ojos. Entonces yo le sugeriría eso, siempre leer literatura, leer en concreto novela, obras completas, escuchar conferencias, podcasts, lo que sea, pero que sea largo. Rompan ese cronómetro que le da el TikTok a los videos y realmente escuchen algo profundo, vean una película, aprendan de cómo un guión también es una forma de comunicar la vida cotidiana. En México tenemos muchas películas que han sido perdidas, tenemos la historia de que Pedro Infante ha sido olvidado y eso es gravísimo para la cultura colectiva de México. Entonces creo que es importante que siempre tengamos conciencia histórica, conciencia social y conciencia política.
Muy bien, muchas gracias, Gis. Totalmente de acuerdo, coincido contigo. Hay que perderle el miedo precisamente a escuchar cosas más extensas. Muy bien, tenemos por aquí en el chat otra pregunta. ¿Cómo estructurar mejor las historias y meter el elemento retórico cuando tenemos pues el tiempo en juego en un concurso? Uy, por ejemplo, hablas del Belisario, el concurso Belisario, creo, fue uno de los escenarios que a mí más me retaron por el tiempo y la maestra Mayra no me va a dejar mentir porque pues ella estuvo de jueza en ese certamen nacional, pero fue muy complicado. A veces dar un discurso en 3 minutos suena extraño, paradójicamente, porque les venía contando de un discurso que di en la CEPAL en 3 minutos y me sentí segura, pero igual a mí me jugaron en contra los nervios en ese espacio, en donde el tiempo era casi inexistente, porque a veces hay personas que creen que se puede dar un discurso completo en 3 minutos, ¿no? Pero digo, a veces sí se puede, yo creo que el no dar tanto, si tu problema es que no llegas al tiempo, a veces no dar tanto preámbulo. Me pasa mucho que recientemente en los concursos de oratoria, que ahora he pasado, ¿no? Como a ese escenario de calificarlos, pero me pasa seguido que los concursantes como que le echan mucha crema a lo que van a decir, como que sobreadornan un discurso. A mí me pasó que escuché un discurso que era sobre un tema económico que empieza a hablar de Rosario Castellanos y bueno, un montón de cosas que nada tenían que ver, ¿no? Con el tema. Entonces, mi sugerencia va en dos sentidos. Una, no sobredecores los discursos, ve al grano, no des una cita que ya traigas porque suena bonita, porque suena que va a impresionar a quienes te califican, sino crea una cita de tu acervo cultural. Por eso te digo, es importante tener conciencia histórica, conciencia social y conciencia política, porque eso te va a hacer tener un acervo de conocimiento en tu mente. Es decir, no necesariamente tienes que poner una cita de Pedro Páramo, que igual el multicitado en los concursos de oratoria Pedro Páramo, siempre quieren meterlo, ¿no? Entonces tampoco es a fuerzas. O sea, si les toca el tema, pues adelante. Pero si les toca un tema que nada tiene que ver con Pedro Páramo, pues hagan otro, créenlo. Y creo que la creatividad es importante. No necesariamente hay un manual de citas o de oraciones que tú puedes decir en un discurso, sino tú puedes contar simplemente una anécdota política o una anécdota eh, social para comenzar un discurso. Ok, muy bien, muchas gracias, Gis. Tenemos también otra pregunta y bueno, un saludo de Carolina Jacobo, excelente ponencia. Nos pregunta Daniela Soto, ¿qué estrategias nos puedes ayudar a incluir para perspectivas diversas en un discurso? Perspectivas diversas. Mm, si entendí bien la pregunta, creo que te refieres como al ser disruptivos con el discurso y me parece que, uy, esto es muy importante en estos tiempos de la inmediatez de los contenidos de redes sociales, porque también he escuchado muchos discursos que suenan meramente expositivos. Entonces, siento que a veces se interpreta que debes estar a favor de todos los temas y no es así. Siempre trata de meterle crítica. Hay un esquema de oratoria, un esquema de la estructura del discurso en donde te viene saludo, bueno, exordio, saludo, introducción, tema o tesis y luego hay una opción que es obviamente optativa, no es que a fuerza la tengas que poner, que es el tema de la antítesis. ¿Y cómo puede existir la antítesis? Por ejemplo, el fútbol como bandera de cohesión social. Y tú en realidad crees que el fútbol
no es una bandera de cohesión social, que es una bandera de división de familias, que embelece a las personas, que es una cortina de humo para aprobar reformas estructurales importantes para la vida política del país, pues eso lo dices en tu antítesis, ¿no? ¿Cómo ha pasado que siempre en tiempos de mundial en México, al cuarto para la hora de cerrar el periodo ordinario de sesiones, están aprobando reformas que sí tienen cambios importantes o puertas a la corrupción? Digo, ha habido muchos ejemplos en nuestro país. Entonces, de esa forma puedes incluir perspectivas y también creo que abriéndote a la experiencia de conocer nuevas perspectivas. Por ejemplo, el discurso es mucho de contar cómo tú entiendes el tema, pero también vale que digas, bueno, sobre este tema tal autor ha dicho esto y esto no puede estar más equivocado, ¿no? ¿Por qué? Y ahí das tus razones. Entonces, creo que siempre el hacer un collage mental de ideas disruptivas te va a ayudar para que lo puedas enfocar en tu disertación. Tenemos otras dos preguntas que considero van de la mano. Preguntan, ¿qué consejo le das a las mujeres que buscan hacerse camino en la oratoria y qué retos y oportunidades has enfrentado como mujer también en la oratoria? Uy, mi pregunta favorita hasta el momento. No sé quién la hizo, pero muchas gracias bueno, a las dos personas que hicieron las preguntas. Yo creo que el mayor reto como, bueno, que primero lo que no debemos hacer como mujeres en la oratoria es tratar de parecernos a un hombre. Yo vengo de un estado en donde las escuelas de la oratoria por mucho tiempo fueron masculinas. Bueno, a la fecha son todas masculinas, pero el hecho de masculinizar la enseñanza de la oratoria está fatal. ¿Por qué? Porque yo tuve muchas compañeras oaxaqueñas que trataban de impostar la voz y hablar así. Entonces, creo que eso no. La oratoria está también para que tú goces tu feminidad como mejor te acomode. No necesariamente te tengas que acoplar a una voz dulce, acoplar a una voz chiquita, pequeña. No, al contrario, nosotras también tenemos el potencial de tener una voz enorme. Entonces, simplemente trabajarla y o sea, que trabaje siempre el tema psicológico, porque los concursos de oratoria son un espacio todavía, tristemente, predominantemente machistas. Entonces creo que es importante que sepas que tu seguridad no debe depender de la crítica que te hagan los machistas que siguen siendo legitimados por los concursos de oratoria, que tus conocimientos siempre van a hablar por ti y que eso es en lo que te tienes que preocupar, en que tus conocimientos siempre se luzcan en la tribuna. Nunca dejar que por el hecho de que compitas contra el ego de muchos machos, merme tu seguridad en lo que sabes. Y creo que esto también responde lo que bien decías, Tania, la siguiente pregunta, que cuáles son los retos a los que me enfrenté, fue justamente eso. Hay que decirlo, la oratoria fue muchas veces un espacio que encubría a acosadores, que encubría a machos que nunca permitían que subiéramos a la tribuna si no nos veíamos de cierto tipo. Entonces, creo que eso no lo podemos permitir porque precisamente por eso hablamos. Nosotros hablamos para que esas personas dejen de ocupar los espacios y que también le demos cara a las personas que tratan de mermar nuestra confianza y les demos cara con que siempre tenemos preparación, conocimiento y trayectoria que habla por nosotras. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones puedes dar para adolescentes que están empezando en la oratoria? Ay, primero, qué bueno que estás empezando en la oratoria. Yo te diría que no copies el molde de nadie, que siempre trates de hablar por tu corazón, por tu idea,
por lo que te duela, por lo que te haga feliz. A mí me gustó mucho que el año pasado había muchas niñas del Colegio Queretano de Oratoria, pequeñas, ahí hablando, describiendo su mundo como lo entendían, ¿no? Entonces creo que cuando estamos en la etapa de la adolescencia muchas veces se nos olvidan ciertas cosas que de niños tenemos, que de niñas tenemos, y es esa chispa de la creatividad. Hay un discurso que te recomiendo mucho, que es el discurso que da Antonio Banderas al recibir el Goya, este premio de cine que dan en España. Antonio Banderas fue una persona, más bien, es una persona más, es la persona más relevante del cine español, y él cuenta cómo se va de su tierra a buscar una oportunidad en Estados Unidos, ¿no? Pero él cuenta esta escena de cómo ve a sus padres alejarse por la puerta del tren. Entonces yo te sugiero mucho que analices discursos no de concursantes de oratoria. Yo pésimo, pésimo que los oradores en concursos citen a oradores que hemos estado en concursos, citen a gente que está en otros espacios, a cineastas, a, no sé, a políticos si quieren, autores, pero creo que es importante que el discurso se nutra de cosas nuevas. Muy bien, pues muchas gracias, Gis. Te agradecemos por este espacio que nos has regalado. Agradecemos también a todos los que se encuentran conectados por ahí a través de nuestras redes sociales. Y pues sigamos compartiendo este bello arte de hablar en público. Te mandamos muchos saludos hasta allá donde te encuentras. Y pues sabes que aquí en el Colegio de Oratoria, pues siempre tienes las puertas abiertas, Gis. Muchas gracias. Gracias a Mayra, gracias a ti, Tania, gracias a todo el Colegio Queretano de la Oratoria y también a las personas que se conectaron. Nos vemos pronto. Nos vemos, bonita noche, gracias. Bye.